Solo en Acodhar DRL crecen sus ahorros. En Acodhar le damos la oportunidad de hacer realidad sus sueños con créditos ágiles. Hay muchas ventajas, asóciese ya. Pregunte al 23 33 91 34 cómo puede hacerlo y goce de las ventajas de ser un asociado de Acodhar DRL, que tiene 50 años de crear oportunidades para los salvadoreños. Y TikiWiki es diseño y construcción. Si está pensando en una casa de tipo vacacional, porque esa es la especialidad de TikiWiki, llámeles y construya en la playa, en la montaña, en el lago, donde usted quiera y pueda tener una casa de recreo. Llámeles al 2260-2260 o al 7749-7502. También puede ir a la página de Facebook de TikiWiki para ver más detalles, información, fotografías de los proyectos, los métodos de construcción y todo cómo puede beneficiarle diseño y construcción de TikiWiki, expertos. Vamos a nuestra conversación. La conversación de hoy con Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSAES, y Carlos Mauricio Guzmán, presidente de FEDAES. Hablar uno de los temas relevantes, creo, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de los tiempos constitucionales, el cumplimiento de las instituciones a esas normas. Hablábamos, Javier, de una violación grave a la Constitución, el hecho de que no se elijan a tiempo. Carlos, hablemos un poquito de eso, porque la gente piensa que pues simple y sencillamente se venció un plazo, no se cumplió y no importa. ¿Qué es lo que ve FEDAES ahí? Bueno, efectivamente, buenos días Rafael, buenos días a la teleaudiencia. Efectivamente nosotros hemos visto en esto una grave violación a la Constitución que está ocurriendo precisamente por la falta de elección ahora de los funcionarios en el CNJ. Y esto no es algo nuevo. Esto es lo más preocupante, que no es algo nuevo, por cuanto la Asamblea Legislativa tiene dentro de sus facultades y sus obligaciones constitucionales la elección de funcionarios, esto que llamamos nosotros elección de segundo grado. Le llamamos elección de segundo grado porque nosotros como ciudadanos elegimos a los diputados y los diputados son quienes eligen a estos funcionarios. Tienen a su cargo la elección de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría, ambas, ¿verdad? Tanto de Derechos Humanos como la Procuraduría General de la República, funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, funcionarios de Corte de Cuentas, los funcionarios del Consejo Nacional de la Judicatura. En fin, una gran responsabilidad. Sin embargo, si nosotros vemos no únicamente estrictamente esta asamblea, sino hacia atrás, las distintas asambleas que hemos tenido, todas o la gran mayoría de ellas, ha incumplido esos plazos constitucionales al no nombrar a los funcionarios en su debido tiempo y forma en muchas veces. De tal forma pues que nosotros vemos aquí un grave deterioro al Estado de Derecho. Cuando la Asamblea Legislativa o los diputados de la Asamblea Legislativa, que son los primeros que deberían de dar el ejemplo en el cumplimiento de la Constitución y las leyes, no lo hacen, entonces vemos pues que existe un grave deterioro en esto. ¿Por qué nosotros ahora venimos y denunciamos esta situación? Porque consideramos que ya la ciudadanía está cansada de que la Asamblea Legislativa incumpla, ya haciendo esto ya una costumbre, los plazos procesales, constitucionales, y no pase nada. Tiene que tener una consecuencia jurídica esto también para los diputados que son los responsables en darle cumplimiento a ello. ¿Por qué es que no pasa nada, Javier? ¿Por qué es que esto se ha vuelto, como decía Carlos, una rutina de todas las asambleas legislativas y un toma y daca al final partidario negociando estas posiciones o estas elecciones? Fíjate que en efecto, Rafael, cuando vimos las elecciones de funcionarios de segundo grado que se llevaron a cabo el año pasado por la Asamblea Legislativa, en todas hubo retraso. Fue la regla general, en la elección de la Corte Suprema de Justicia, en la elección del Fiscal General de la República, en la elección del Procurador General de la República y ahora con la elección del Consejo Nacional de la Judicatura, que se debió llevar a cabo en septiembre del año pasado. Ya llevamos 8 meses de atraso y como que no pasa nada. Y eso es lo grave, Rafael, que es preocupante de que se den violaciones a la Constitución enfrente de todos nosotros y simplemente no pasa nada. Eso creemos que es muy delicado porque es una violación a la Constitución y al Estado de Derecho. Y creemos que los legisladores son los primeros llamados a dar el ejemplo en cuanto al respeto de la Constitución. Entonces, por eso es que varias instituciones nos hemos juntado, ya que después de 8 meses de que de forma individual hemos dado nuestros puntos de vista y hemos llamado
a que sea una elección en base a la idoneidad. El día viernes hicimos una conferencia de prensa donde estaba FEDAES, FUSADES, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y ADESA, llamando a los diputados a que elijan cuanto antes, exigiéndoles que respeten la Constitución y hagan la elección de una institución tan importante para la administración de justicia. ¿Quién debería de decir esto no se hace bien y poner una sanción, o si es que la hay o no lo hay, o es un vacío que tiene también nuestra legislación? Bueno, nosotros, uno de los objetivos que tenemos al estar unidas todas estas instituciones es precisamente que se establezca un precedente de que estas cosas no pueden estar pasando y que sea la regla general, cuando no debería suceder. Estamos evaluando distintas acciones. Hablábamos el día viernes de una posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad, porque en efecto hay una inconstitucionalidad por omisión, porque hay una obligación que está en la Constitución en cuanto a los roles que tiene el Consejo Nacional de la Judicatura y también en cuanto a la obligación que tiene la Asamblea Legislativa de elegir a los concejales. Ya hemos visto a la Sala de lo Constitucional decirle a la Asamblea o ponerle plazos para elecciones que han vencido ese plazo y no se han hecho, pero ¿es entonces la Sala de lo Constitucional la que tendría que jugar ese papel? Efectivamente, nosotros, como bien decía Javier, estamos estudiando, estamos evaluando en este momento una serie de acciones legales y constitucionales, desde luego también, que pudiéramos echar mano precisamente para sentar esos precedentes, que son importantes. Efectivamente, si fuese una acción de tipo constitucional, sería la Sala de lo Constitucional la llamada a discutir este tema y resolverlo, poniéndole probablemente algún plazo, señalándole algún plazo a la Asamblea Legislativa para que proceda a la elección. Y más que un plazo, porque ya el plazo está vencido, ¿verdad? Más que un plazo, probablemente una responsabilidad, señalar una clara responsabilidad hacia la Asamblea Legislativa, a ese órgano de Estado que es el llamado a efectuar la elección. Entonces, ¿pero hay o no hay una sanción ya establecida en ley? ¿O esto, si nadie dice nada, pues simplemente existe así como tal, una violación y ya? Bueno, es eso precisamente lo que estamos evaluando, es decir, hay responsabilidades de los funcionarios en la legislación y en la Constitución, pues claramente se señala cuáles son las responsabilidades que tienen los funcionarios en general, y incluso pues pasan hasta de tipo penal, pues verdad, situaciones de tipo penal como la incumplimiento de deberes, por ejemplo, verdad, responsabilidades de tipo civil, patrimonial probablemente también, constitucional decíamos. Entonces es una gama de acciones que son esas todas las que estamos evaluando para decidir pues cuál sería la más conveniente para sentar estos precedentes. Pero ¿por qué es importante sentar precedentes? Recordemos que dentro de 2 años, prácticamente un poquito más de 2 años, vamos a estar de cara a una elección de la renovación nuevamente de Corte Suprema de Justicia. Y en ese momento se van a renovar 5 de los magistrados que componen la Corte Suprema de Justicia. En esa oportunidad salen 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional y tendrán que ser pues sustituidos por nuevos magistrados. ¿Qué pasaría allá en el 2018, junio de 2018, cuando debería de producirse esa elección, si la Asamblea Legislativa, como ahora lo hace con el CNJ, no elige en tiempo? Tendríamos a una Sala de lo Constitucional formada prácticamente por magistrados suplentes para que continúe en su funcionamiento. Y no solo a nivel de Sala de lo Constitucional, sino que recordemos también que estos magistrados integran Corte Plena en Corte Suprema de Justicia. O sea, también la Corte Plena estaría integrada por magistrados suplentes, que no es lo normal. Entonces, tenemos que sentar precedentes importantes desde ya para que evitar que de aquí a futuro y en otras elecciones, no solo de Corte Suprema de Justicia, pues también se evite que la Asamblea Legislativa inobserve completamente los plazos que señala la Constitución. ¿Son atrasos calculados para precisamente el reparto de cuotas, el apoderarse de la Sala de lo Constitucional, de maniobrar en los partidos políticos para accesar a controlar la Corte Suprema? ¿Qué es lo que podríamos evaluar ahí? Esa es precisamente una de las preocupaciones que tenemos, de qué está detrás de todo esto. También recordemos que de los 7 concejales
del CNJ quedan 2, que son los que provienen de la Universidad de El Salvador y de las universidades privadas. Ellos 2 terminan en septiembre. Entonces digamos que en septiembre nos quedamos sin CNJ. Entonces una de las cosas que hemos manifestado es que nos preocupa que se quiera esperar hasta septiembre, con lo cual ya sería un año de atraso para elegir a los 7 de un solo. Y nos preocupa más que lo que esté detrás de todo esto sean intenciones por querer hacer un reparto político partidario dentro del CNJ con miras a la elección del año 2018 que ha dicho Carlos Mauricio, que es vital para nuestra institucionalidad, por todos los avances que han habido en materia de justicia constitucional y por también hemos visto las consecuencias de haber tenido una sala de lo constitucional que ha hecho su trabajo con mucha independencia, lo cual le ha generado demasiados ataques contra la independencia de la misma sala de lo constitucional. Entonces, al haber habido muchos actores políticos que se han visto perjudicados por los fallos de la sala de lo constitucional, algunos que han dicho inclusive que ha sido un error haber electo magistrados independientes, nos preocupa que lo que se esté buscando es desde ya querer controlar la elección de la sala de lo constitucional del año 2018. ¿De quién depende en la Asamblea Legislativa mover esta elección? Es decir, definir, hagamos la elección. Se requieren 56 votos, mayoría calificada. Pero ¿hay alguien moviendo o no moviendo la idea de ir a la elección? Lo que hemos visto es que no ha existido un interés, digamos, de mover este tema. No ha existido la voluntad política para ponerse de acuerdo y alcanzar el consenso de elegir. Y acá, Rafael, es importante decir 2 cosas. No solo basta elegir pronto, porque ya tenemos 8 meses de retraso. Eso es inaceptable, el retraso que se está teniendo. Pero también tiene que elegirse bien, elegirse en función de la idoneidad, a las mejores personas que están en ese listado, que tiene en sus manos la Asamblea Legislativa para hacer la elección. Estamos llevando al límite el sistema, creería yo. Es decir, cuando Carlos menciona que aquí podríamos estar frente a delito penal, uno se imagina, bueno, entonces que alguien haga algo, pero eso es decir, miren, vamos a meter presos a los 84 diputados, lo cual sería prácticamente disolver el Congreso. O sea, estamos llevando al límite el sistema en esto. Por eso nosotros decíamos al inicio de la entrevista de que consideramos esto una situación bastante grave, porque se está deteriorando cada vez más nuestro Estado de Derecho. Distintas instituciones de las cuales pues nosotros, Javier, mi persona, representamos y otras entidades, trabajamos precisamente para buscar el fortalecimiento del Estado de Derecho, la promoción del mismo y la correcta aplicación del Estado de Derecho. Y vemos cada vez más que en esta situación, principalmente en las elecciones de funcionarios de segundo grado, es aquí en donde tenemos un grave problema. Cada vez que se presenta una elección, tenemos este problema no solo en la falta de elección en tiempo, sino también en la forma en que estos se eligen. Ha habido grandes avances, porque constitucionalmente pues, se han producido diferentes sentencias que la Sala de lo Constitucional ha emitido cuando ha declarado inconstitucional algunos nombramientos de funcionarios. Lo vimos allá cuando se nombraron a funcionarios en la Corte de Cuentas. También lo vimos cuando se declaró inconstitucional el nombramiento incluso de un presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lo vimos también cuando se declaró inconstitucional el nombramiento del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, y esos precedentes sirven de base para dotar de contenido precisamente lo que establece la Constitución en cuanto a la forma en que deben de ser electos los funcionarios. Aquello que dice la Constitución de que deben de ser de moralidad y competencias notorias, que para algunos podría sonar, bueno, muy etéreo esas palabras, la Corte, a través de la Sala, ha dotado de contenido y ha dicho en estas sentencias a las que me he referido, ¿qué significa eso? Y entonces eso debe de servir de parámetro para que la Asamblea Legislativa precisamente haga la correcta elección de estos funcionarios. No solo basta, elegirlos en tiempo, sino que entonces también hay que elegirlos en forma. Digo también que para la elección precisamente que ocurrió para la Corte Suprema de Justicia, debemos de recordar un precedente también que la Corte o la Sala declaró inconstitucional una norma de la ley del Consejo Nacional de la Judicatura que prácticamente ponía en secretividad todo el proceso de la elección de esos funcionarios que iban a ser electos como candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Y eso fue un claro avance, porque entonces empezamos ya a notar mayor transparencia en los funcionarios.
Y veíamos entonces esos avances, pocos pero sustanciales, ¿verdad?, en cuanto a la elección de los funcionarios de segundo grado. Pero hoy con esto de nuevo volvemos hacia atrás y esa es una preocupación grande para nosotros. ¿Qué toca ahora? Es decir, después de la denuncia pública, algo que ya sabemos, que tiene 8 meses de retraso, pero nadie escucha la denuncia. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? ¿Van a ir a la sala de lo constitucional? ¿Se va a hacer alguna otra actividad? ¿Qué es lo que tendría que suceder? Esperaríamos que esta semana ya se elija a los 5 miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Y en caso de que esto no suceda, las acciones que estamos considerando. ¿Y hay nombres ya listos para eso? Nombres de los candidatos. Digamos que en los medios de comunicación ha aparecido de que los partidos políticos tienen algunos nombres, pero no se ha escuchado mucho al respecto. Creemos que no ha sido un tema de interés en cuanto a acelerar esta elección, sino que más bien nos parece de que la están retrasando, y eso sí creemos que es muy delicado y muy grave, Rafael, y por eso nosotros creemos que tiene que haber un precedente, porque con lo que decía Carlos Mauricio, la misma Constitución en un título que se refiere a la responsabilidad de los funcionarios públicos, habla del incumplimiento de los deberes que le impone la Constitución a los funcionarios públicos, y ciertamente es un deber el que tienen y una obligación constitucional hacer las elecciones en tiempo. Entonces no es posible que esto pase así, desapercibido, y de repente el otro año o cuando toque hacer de nuevo elecciones nos volvemos a retrasar. No puede ser. Tiene que haber un precedente. Creemos que eso tiene que hacerse y por eso nosotros estamos insistiendo en que se haga esta elección cuanto antes. Decirte un poquito también cómo es que está conformado el CNJ, porque es importante que la ciudadanía conozca cómo está conformado y también cuáles son las facultades que tiene el CNJ y cuál es la importancia que tiene esta institución dentro del órgano judicial. El CNJ no solo, digamos, es quien compone la mitad o el 50% de la lista de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eso ocurre cada 3 años, no es la única facultad que tiene el Consejo, sino que también dentro del Consejo existen otras facultades muy importantes, atribuciones que vienen a fortalecer el órgano judicial. ¿Y cuáles son estas? La capacitación que debe de darle a los jueces de la República. Todos los jueces aquí, pues como sabemos, pues nuestro ordenamiento jurídico, y esto no es nada más estrictamente de El Salvador, pues cambia, va cambiando precisamente y debe de existir esa misma evolución, esa capacitación en los jueces. También debe de existir una evaluación, pues esa evaluación la hace también el CNJ. También hace propuestas internas que son sometidas a la Corte Suprema de Justicia para el nombramiento de jueces, de magistrados de segunda instancia y desde luego pues de la Corte Suprema de Justicia. Y todo esto, digamos, se ve de alguna forma paralizado al no tener conformado el Consejo Nacional de la Judicatura. De ahí resulta pues la importancia de que estos funcionarios estén debidamente nombrados, como lo hemos estado pidiendo. Y ahora, ¿cómo está conformado el CNJ? El CNJ está conformado, 3 de sus 7 concejales vienen precisamente del gremio de abogados. La Federación de Asociaciones de Abogados organiza y administra una elección cada 3 años, en donde se eligen precisamente ahí 6 ternas para hacer propuestas a la Asamblea. Pero los otros también concejales provienen del Ministerio Público, la Fiscalía General de la República y las Procuradurías, y también de los jueces. Los jueces también llevan a cabo un proceso de elección del representante de ellos, digamos, ante el CNJ. Y luego, pues las universidades, tanto la Universidad Nacional como las universidades privadas, también realizan un proceso de elección. Y así se conforma el Consejo Nacional de la Judicatura. Vamos a hacer una pausa, Carlos, Javier, para regresar luego y profundizar sobre un punto importante que lo han mencionado, el deterioro del Estado de Derecho, y si por algunas otras cosas, ¿a dónde podríamos estar viendo también en esta misma definición de deterioro del Estado de Derecho evidencia de que así es? Pero antes quiero decirle a quien está pensando en
reparar su motocicleta, que Motocentro es calidad y ahorro, es el único que ofrece productos que cumplen con estándares de alta calidad internacional. Ahí encuentra marcas como Maxxis, Michelin, Biruber, Chengxin, todo para su motocicleta. Busque Motocentro en la sucursal 29 Calle Poniente, Venezuela, Roosevelt, Soyapango, San Miguel y Sonsonate. Más información en motocentro.com.sb o al 22 26 33 81. Ya regresamos. Que no sufra su mercadería o la mercadería de otros que usted tiene que llevar. Use toldos de Coralón en su camión, en su pick-up. Haga el traslado de mercadería con toda confianza y que la lluvia no le afecte. De Coralón tiene para usted modernos diseños y, claro, lonas especiales para crearle este tipo de protección. Tiene herrajes antioxidantes, tiene lo más moderno en tecnología para dejar sellado este tipo de lonas y que usted no tenga problemas con el clima ya ahora que las lluvias están llegando al territorio nacional. Para más información busque decoralon.com y entérese de cómo entonces usted puede tener una de estas lonas o toldos en su camión o su pick-up para el traslado de mercadería. Hablamos del tema jurídico. El deterioro del Estado de Derecho me ha llamado la atención esa palabra, que no me gusta, pero es importante, porque hoy estamos desayunándonos el tema de contrataciones fuera del Código Municipal, hablamos de valorar cosas buenas, pero que frente a la ley se violentan, y no sé hasta dónde, cosas como esta, la no elección de un CNJ o de otros, está llevando a que la gente entienda que aquí prácticamente se puede hacer lo que se quiera y hasta qué nivel estamos llegando en un deterioro jurídico y del Estado de Derecho en el país. Carlos, tal vez nos amplíe. Bueno, sí, efectivamente, no solo la elección de funcionarios de segundo grado vemos que se sufre ese deterioro del Estado de Derecho, sino que también lo vemos prácticamente a diario cuando, por ejemplo, funcionarios que se les requiere información pública, por ejemplo, pues simplemente niegan esa información pública sobre pretexto de que esa información es reservada o esa información es confidencial y que por lo tanto no van a revelar pues esa información que nos pertenece a todos, porque precisamente esa información debe de ser pública. Cuando un funcionario no entrega esa información, cuando está obligado por ley a hacerla, pues entonces vemos pues que también se está deteriorando eso. Cuando vemos que un funcionario hace mal uso de los fondos públicos que le son, digamos, brindados a su institución para precisamente llevar a cabo las funciones que le impone su cargo y desvía esos fondos, estamos viendo también un deterioro. Cuando las instituciones que tienen a su cargo hacer acciones legales para evitar, digamos, actos de corrupción, no lo hacen, pues también vemos deterioro. Es decir, hay una serie de acciones que vemos todos los días en nuestro país en las cuales podemos citar una cantidad de ejemplos en donde existe, de alguna forma, un incumplimiento, digamos, de los funcionarios en sus tareas, en sus deberes, que les imponen la Constitución o les imponen las leyes. Y eso, pues, desde luego no abona en nada al fortalecimiento que debe de existir de nuestro Estado de Derecho. Hemos tratado, Javier, digamos, de encontrar un Estado de Derecho después de los acuerdos de paz como un elemento fundamental. ¿Hasta dónde está el deterioro de ese Estado de Derecho? Digamos que con los acuerdos de paz se dieron una serie de importantes reformas a la institucionalidad del país, que creemos que dieron sus frutos. Pero ya algunos años, digamos, después de ese acontecimiento histórico importante, creemos de que debe llevarse a cabo una nueva ola de reformas institucionales que vengan a fortalecer la calidad de la democracia en El Salvador, porque no todo es negativo. Tenemos una sala de lo constitucional que está funcionando bien, tenemos también un instituto de acceso a la información pública que también ha venido trabajando satisfactoriamente, pero no vemos lo mismo en otras instituciones, como por ejemplo lo que hablábamos, Tribunal de Ética Gubernamental es muy inefectivo,
Ahora mirábamos en los medios de comunicación que en el caso de las contrataciones de empleados en la alcaldía de San Salvador tienen un caso desde junio del año pasado. Y realmente se le dieron facultades legales para poder hacer su trabajo con mucha más fortaleza y no vemos esos resultados, ¿verdad? Más bien es una institución bastante inefectiva. Pero creemos que, por otra parte, tienen que llevarse a cabo reformas importantes en el sistema de transparencia y lucha contra la corrupción, como es el tema de Corte de Cuentas de la República. Nos parece que es importante llevar a cabo reformas para fortalecer su independencia y también mejorar su funcionamiento. Hay retos también, digamos, en justicia, algunas cosas que tienen que caminar, como es la depuración del órgano judicial. Creemos que es un tema también pendiente, se han dado algunos pasos, pero tiene que agilizarse mucho más. Y hay otro tema que también implica, digamos, violaciones al Estado de Derecho, como es los altos índices de impunidad que hay en el país. Sabemos que son pocos casos los que llegan al sistema de justicia y eso genera una alta cifra de impunidad. Y es por eso importante ver cómo se mejora el funcionamiento de todas estas instituciones. Y en fin, sí, definitivamente tiene que implementarse una serie de reformas institucionales, tiene que pasar eso por el consenso, por el diálogo efectivo. Tenemos muchas instancias de diálogo, pero muy pocos resultados. Y creemos que ya llegó la hora de que como país nos pongamos de acuerdo en fijar una agenda de mediano y largo plazo para el fortalecimiento de las instituciones. Un poco hablar de esta unión de instituciones que ustedes han mostrado la semana pasada, y esta FUSADE, FEDAES, el Instituto Interamericano de Derecho Constitucional, la Asociación Salvadoreña de Derecho y Desarrollo, ADESA, es decir, este es un nuevo movimiento alrededor de presionar sobre estos temas. Definitivamente creemos que estas instituciones a las que se ha hecho referencia, de forma individual hemos venido haciendo nuestros esfuerzos encaminados en este tema precisamente de la falta de elección del Consejo Nacional de la Judicatura. Pero creímos necesario que ya no era hora que dejáramos a un lado, digamos, esos esfuerzos individuales y actuáramos como un bloque, precisamente para poder denunciar esta situación que consideramos sumamente preocupante y que pudiera dar pie precisamente. Yo sumaría también a este esfuerzo a la academia, por ejemplo, a las universidades deberían de estar también tomadas en cuenta en este esfuerzo, que vendría precisamente a tratar de fortalecer esta parte que creemos nosotros que es muy delicada, tal como está sucediendo en este momento. Esa es la idea precisamente, Rafael, trabajar de forma conjunta en estos temas vinculados a la justicia en El Salvador. Todas estas instituciones tenemos una experiencia y una trayectoria en el desarrollo de estos temas y nos parece que trabajando de forma conjunta se tiene mayor efectividad y mayor impacto. Y es por eso, en el caso de FUSADES, estamos desarrollando una agenda de trabajo de acá a los próximos 5 o 6 años en materia de justicia, en donde el tema de elección de magistrados de la Corte Suprema es uno de los temas más importantes que vamos a estar desarrollando. En esta línea hay algo que decir del sistema judicial, porque es otro tema importante. Estamos viendo hoy cómo una Cámara se contradice a sí misma, deja ir a un imputado, la misma Fiscalía se sorprende y vemos la semana pasada jueces acusados por prevaricato. ¿Tenemos un sistema judicial que hay que depurar también? Definitivamente. Esa es una tarea que nosotros también desde FEDAES hemos señalado como una mora de la Corte Suprema de Justicia que debe de realizar, y es la depuración de jueces. Existen una cantidad de procesos que están acumulados en este momento en la Corte Suprema de Justicia, denuncias de jueces, algunas probablemente con sentido, otras injustificadas totalmente, pero que debe de entrarle ya a la Corte Suprema de Justicia a ese tema de la depuración. Estamos viendo ya que algo se empieza a hacer en esta nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia. Ha habido avances y esos son avances bastante importantes porque son precedentes que van sentándose dentro del sistema judicial. En un par de minutos también comentarte, Rafael, como FEDAES también hemos sido invitados a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y vamos a dar nuestro aporte también para el tema precisamente de la selección de los jueces, cómo se hace el tema de la selección de los jueces, que consideramos nosotros debe de ser completamente transparente.
de cara pues a la ciudadanía. Y ese precisamente va a ser uno de los aportes que nosotros vamos a brindar a la Asamblea Legislativa, comentando estas propuestas que se han hecho. Todo esto tratando de que el sistema de justicia en general pues se vea fortalecido. Carlos, Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto tenernos en el programa y que podamos clarificar un poco para nuestra audiencia esta situación de la no elección de los miembros del CNJ y qué tan importante es para el tema jurídico y del Estado de Derecho en el país. Muy amable, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Rafael. Vamos a ir al tráfico, pero antes hacemos una mención para nuestro patrocinador Mundo Rep, que quiere que usted se entere de que ya tenemos en el país la era del plástico inteligente. Este plástico que con el aditivo D2W se convierte en un plástico de más rápida degradación a nivel medio ambiente y por lo tanto ya deja de ser el plástico un verdadero problema y amenaza para el medio ambiente. Consulte a los expertos de Mundo Rep al 22 21 33 13. Conozca cómo certificarse en el uso de estos aditivos y úselo para todo lo que tiene que ver con el plástico en su industria, en su negocio. 22 21 33 14, también el teléfono y la página web mundorep.com.sb. Vamos al tráfico para terminar nuestro programa de hoy.